Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Gracias a Papito Dios, primeramente, por otro episodio más de La Encomienda. Hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante que me identifico mucho con él y espero que sea de su agrado. Espero que a través de este video Dios pueda tocar sus corazones y podamos llevar el mensaje correcto de la forma que Dios quiere y que sea su Espíritu Santo hablando a través de nosotros aquí. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos por el apoyo, por sintonizar los videos y por estar presente con nosotros durante este proceso. Eh, en verdad que es un honor poder trabajar y servirle a Papito Dios a través de lo que está haciendo con nosotros y estamos más que agradecidos. Nada, estamos contentos de estar aquí. Vamos a estar hoy trabajando con lo que es un poco el tema de la fe, lo que significa la fe y, y qué nos pasa cuando ponemos en duda nuestra fe. Básicamente me gustaría empezar leyendo unos versículos de Mateo 14, versículo 28, que dice así: Pedro le contestó, Señor, si tú eres, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús, pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y dijeron, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Está brutal estos versículos, en verdad, cuando uno los profundiza y se pone a analizar esta situación, es bien impresionante, porque, por ejemplo, cuando Dios nos llama y empezamos un camino con Él, uno siente como una seguridad y una fuerza sobrenatural, porque obviamente cuando Dios nos hace ese llamado y nos llena y tú sientes la presencia de Dios, uno se siente, es algo sobrenatural, es algo que a veces es un poco hasta inexplicable, pero se levanta la tormenta y puede ser situaciones, podemos identificarlo como situaciones del diario vivir, problemas, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas de trabajo. También podemos identificarlo como se levanta alguna enfermedad, ya sea personal o familiar, alguna pérdida. Podemos, la tormenta puede ser cualquiera de esas cosas y muchas otras más también. Este, El detalle está en que cuando pasa esas cosas, cuando se levantan esas tormentas, un error que cometemos, y digo cometemos porque yo también lo cometo, es que desviamos la mirada de Dios. Y entonces empezamos a mirar el caos y la tormenta que está alrededor de nosotros, como mismo le pasó a Pedro, que después que bajó de la barca y Dios lo hizo caminar sobre el agua, miró hacia su alrededor y vio las olas, vio la tormenta, vio lo que se estaba desatando a su alrededor. Y obviamente se empezó a hundir porque quitó la mirada de quien lo hizo caminar sobre el agua. Perdió, puso en duda la fe de lo que Dios podía hacer en medio de la tormenta y lo que Dios le hizo hacer en un principio cuando puso un pie fuera de esa barca. Y está brutal porque es básicamente lo que nos puede pasar a nosotros o nos pasa, incluso me ha pasado también. Obviamente, desde un principio uno siente esa seguridad de que anda con Dios, de que está en los caminos de Dios, de que Dios está con nosotros. Y cuando pasan este tipo de situaciones, este tipo de tormentas, por llamarlo así, desviamos la mirada de Él. Y entonces es cuando empezamos a dudar, nos llenamos de miedo, ponemos en duda nuestra fe. Cuando hacemos eso, nos empezamos a ahogar con
con nuestra situación o con nuestra ansiedad, con lo que nos esté pasando. Pero en medio de la tormenta empezamos a hundirnos y empezamos a ahogarnos porque desenfocamos la mirada de el que todo lo puede, del que anda con nosotros, del que nos hizo poner un pie fuera de la barca, del que nos hizo darle esos primeros pasos por encima del agua, y nos pusimos a mirar alrededor en vez de mantener la mirada puesta en él para poder seguir caminando sobre el agua, sobre la tormenta, sobre las situaciones. Desviamos, desenfocamos nuestra mirada y automáticamente empezamos a hundirnos humanamente. Si no es de la mano de Papito Dios, no es que es difícil, es que es imposible. Y pues ahí sabemos que si nos mantenemos enfocados para Dios, no hay nada imposible. So, eso es uno de los puntos que nos hace empezar a hundirnos en medio de la tormenta, en medio de las situaciones, es desenfocar nuestra vista. La realidad es que cuando nos llenamos de miedo y ponemos en duda nuestra fe, eh, es que empieza a fallar todas nuestras cosas, porque nosotros tenemos que mantener, para poder mantener esa fuerza, esa fe en medio de la tormenta, no podemos desenfocarnos en ningún momento y nos va a pasar porque me pasa. Y a veces en medio de ciertas situaciones me voy a lo humano y me olvido de con quién ando y de quién me está respaldando y me abrumo en medio de la tormenta y me pasa. Es bien drenante a veces eh, perder esa fe o no perderla porque no necesariamente es perder la fe, sino que dudar de la fe. Es bien difícil. Entonces, no es hasta que empezamos a hundirnos cuando ya estamos, obviamente, ahogados con la tormenta o con la situación, que clamamos a Dios, como le pasó a Pedro, que ya cuando se estaba hundiendo, ahí fue que clamó y gritó a Jesús, sálvame. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, incluso lo mismo que me pasa a mí. A veces yo trato de combatir la tormenta y de manejarlo, controlar la situación y en vez de mejorar, empeora y cada vez me ahoga más. Y cuando logro identificar que yo no puedo, que realmente con mi fuerza voy a terminar ahogándome porque no voy a poder, no voy a poder sobrellevar la tormenta, ahí es que me voy de rodillas y clamo a Dios y clamo a Dios desde la derrota, desde ya yo no puedo con esto, esta situación, no puedo manejarla, Señor. Estoy abatido, estoy destrozado. No puedo controlar mis emociones, no puedo controlar lo que está pasando, no puedo manejar la situación. Entonces es cuando literalmente me voy de rodillas y le clamo a Dios que me salve, que sea Él tomando el control de la situación, que sea Él haciendo su voluntad y ayudándome a entender su voluntad con este proceso. Y definitivamente cuando uno hace eso, es cuando Dios nos toma de la mano como hizo con Pedro y nos levanta. Y un detalle bien importante es reconocer eso, que de la realidad dependemos completamente de Él. Y cuando nosotros reconocemos eso, Él como buen padre que es con nosotros, nos toma de la mano. Y la realidad es que cuando Él nos toma de la mano y nos sube a la barca de nuevo, como hizo con Pedro, nosotros podemos ver cómo Él calma la tormenta, como dice esos versículos, como Él manda a parar el viento, manda a parar las olas, manda a parar el mal tiempo y todo empieza a fluir de una manera distinta porque obviamente estamos reconociendo que nosotros no podemos tener el control de las cosas, que nosotros no podemos manejar las cosas por nosotros mismos, que nosotros no podemos controlar la tormenta, nosotros no podemos controlarla en la realidad, nosotros tenemos que entregarle a Él la tormenta y tener fe en que Él va a obrar en medio de la tormenta.
Y la realidad es que cuando hacemos eso y reconocemos y le entregamos eso a Dios y Él ve nuestro corazón humilde, humillado, sincero, ahí es que Él nos toma de la mano, nos sube a la barca y calma la tormenta. Y es espectacular lo que Dios hace cuando nosotros reconocemos y entregamos nuestras cargas. E incluso en medio de la tormenta logramos, logramos identificar que es con su fuerza y no es con las de nosotros. Y ahí todo empieza a obrar de una manera completamente distinta. La realidad es que Dios está con nosotros incluso en medio de la tormenta. Aunque a veces se mantenga en silencio, aunque a veces no lo escuchemos, Él está ahí, Él está presente. Y lo que Él quiere con nosotros es que nosotros reconozcamos que Él es quien único nos puede hacer caminar sobre la tormenta. Y ahí es que cuando vamos de rodillas y le entregamos todo a Él, Él empieza a obrar. Y la realidad es que definitivamente tenemos que mantener la mirada puesta en Él. No podemos dudar de nuestra fe, ni de lo que Él ha hecho, ni lo que está haciendo en ese momento, aunque mantenga silencio. Porque el silencio, en el silencio es que Él está provocando que nosotros soltemos esas cargas, soltemos esa tormenta y se la entreguemos a Él. Él está en silencio esperando eso, esperando que nosotros reconozcamos que si no es por Él, que si no es con Él, que si no es con la mirada puesta en Él, no vamos a poder manejar la situación o la tormenta, o lo que estemos viviendo en ese momento. Entonces, dicho todo eso, me gustaría leer un versículo de Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí básicamente es un versículo bien corto, pero nos está diciendo que tenemos que tener fe en lo que no vemos, porque eso es la fe, es la convicción de lo que no vemos, es la convicción de que Dios está ahí con nosotros, de que Él está en control de todas las cosas, incluso en los momentos de vulnerabilidad, Él está ahí. Y tenemos que tener esa fe de que Él lo va a hacer y de que Él va a obrar. Entonces, ese versículo, aunque es corto, podemos, podemos entender que no nos podemos dejar llevar por lo que estamos viendo alrededor, por el caos, por la situación, porque entonces no estamos teniendo fe. Si nos dejamos llevar por nuestro entorno y por lo que estamos viendo y por lo que estamos viviendo y por lo que está pasando alrededor de nosotros, obviamente se nos va a hacer difícil tener fe, se nos va a hacer difícil creer, porque la fe es la convicción de lo que no podemos ver. Y lo que no podemos ver es Dios estando ahí, pero estando ahí por fe, porque creemos que está ahí, porque creemos que está en control, porque creemos que está en medio de la tormenta, aunque no lo podamos ver, pero su Espíritu Santo está con nosotros. Y eso es la fe, creer en Él y no desviar la mirada a nuestro alrededor, sino mantener nuestra mirada fija en Él todo el tiempo. Y quizás lo digo así y suena fácil, pero no es fácil. A veces hay situaciones que nos abruman y me pasa, y no te voy a decir que me pasa de vez en cuando, me pasa a menudo en diferentes ámbitos, laborables, familiares, eh, quizás económicos en algún momento, me pasa y he tratado de luchar y miro a mi alrededor y me frustro y no sé cómo manejar la situación hasta que ya llego a un nivel que ya no puedo más nada y digo, no, esto yo tengo que entregárselo a Dios porque esto es imposible para mí, esto es imposible para mí. Y cuando yo hago eso, veo cómo Dios empieza a obrar en mi vida. Y te lo digo realmente porque lo he vivido, tanto como mencioné, familiar, laboral, económicamente, en detalles de salud, ya sea personal o familiar. Lo he vivido. Y para contar un testimonio breve de eso,
Hubo un tiempo que yo me lastimé un brazo y no pude trabajar por un mes y medio aproximadamente. Y fue bien difícil para mí, bien frustrante porque tenía muchos trabajos corriendo, muchos proyectos. Yo tengo mi propio negocio, para el que no, o sea, para poder explicarme un poquito mejor. Yo trabajo por mi propia cuenta, entonces el hecho de yo no poder trabajar significa que no estoy generando ingresos y obviamente mi negocio deja de correr. eh, Mis clientes se afectan, me afecto yo y se afecta todo mi ámbito laboral. Entonces, fue un momento de frustración adicional a que fue en plena Navidad también, ya yo estando en los caminos, y yo no podía entender cómo me estaba pasando eso. Y yo decía, diantre, está brutal porque no tengo el dinero suficiente, no tengo la salud para seguir trabajando, tengo un montón de proyectos, no voy a poder hacerlo. Y me abrumé, pegué a mirar mi entorno y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, entonces pasaba el tiempo, las 2 semanas que primero me dieron de descanso y seguía igual. Pasaron 2 semanas más y seguía igual, pasaron 2 semanas más y seguía igual. Y fue bien frustrante yo poder entender porque yo le decía a Dios, Dios, déjame saber por qué está pasando esta situación, qué tú quieres de mí o qué tú quieres que yo aprenda con todo esto. Y obviamente me puse a ver la tormenta y me empecé a hundir. Y no fue hasta que al final, en una de las últimas oraciones que yo hice, yo le dije a Dios, Dios, yo no te voy a pedir dinero ni salud, porque tú sabes lo que yo necesito y no se supone que yo te pida dinero, a Dios no se le pide dinero. Dios es el dueño del oro y la plata y Él nos va a dar lo que necesitemos, como dice su palabra, el pan de cada día. Y, y obviamente yo en mi oración, en mi intimidad con Él, pues le dije, yo no te voy a pedir eso, tú sabes que yo lo necesito para pagar cuentas, para seguir subsistiendo, pero no es algo que yo te voy a pedir. Si es tu voluntad, pues que así sea, pero la realidad es algo que ya no puedo manejar, es una situación que ya no puedo manejar, necesito trabajar, necesito poder ponerme al día y demás. Pues resulta que me empiezan a caer trabajo y clientes llamándome, más los trabajos que ya tenía atrasados. Y yo decidí empezar a trabajar poco a poco, porque en verdad el brazo no me ayudaba mucho. Y para hacerle el cuento un poco más corto, dentro de una cosa y otra, fui teniendo mejoría. Aunque cuando terminaba de trabajar, terminaba explotado y el brazo no lo aguantaba, pero pude empezar a trabajar y pude empezar a atender esos clientes que tenía atrasados y empezar a cotizar esos nuevos trabajos que tenía de las personas que me habían llamado. Al final el punto es que me cayeron tantos trabajos corridos que llevo 4 meses trabajando sin parar. O sea, te estoy hablando, mi único día libre han sido los domingos. Y, y ha sido trabajo, trabajo, trabajo. Y lo más brutal es que lo que perdí en un mes y medio que estuve sin trabajar, Dios me lo ha triplicado o mucho más que eso en 4 meses. Pero te estoy hablando de que yo no me pudiera haber imaginado lo que Dios iba a hacer estos meses después de haberme mandado a parar un mes y medio y me di cuenta también que Él llevaba dándome señales que necesitaba descansar, que necesitaba cogerme un tiempo y yo seguía y seguía y seguía trabajando y Él tuvo que, o te paras o te paro, y tuvo que mandarme esa condición o esa enfermedad o esa dolencia para que yo parara definitivamente y para que analizara la situación y analizara que también tengo que cuidarme y que hay momentos de trabajar y hay momentos de descansar. Y nada, en fin, en medio de la tormenta me desesperé. Y cuando clamé a Él y le entregué todo, Él obró en mi vida y pude ver
en 4 meses me dio trabajos que ni tenía pensado que me iba a dar. Me triplicó las pérdidas que pude haber tenido en ese mes y medio. Me fortaleció y gracias a Dios, pues dentro de he seguido apareciendo del brazo. Cuando le meto duro el trabajo, pues tengo que ponerme hielo, coger terapia y demás. Pero lo importante es que cuando puse mis cargas en él, cuando enfoqué mi mirada nuevamente en él, Dios me tomó de la mano, me subió a la barca y paró la tormenta. Y a eso es lo que hoy, eso es lo que quería tocar en el tema de hoy. Y así les puedo hacer muchas historias y parecidas o relacionadas con eso, que en verdad muchas veces desenfoco mi mirada y cuando yo desenfoco mi mirada de él, todo se empieza a trastocar, todo empieza a coger otro rumbo, todo empieza a salir de una forma que no debería. Yo empiezo a querer controlar las cosas y todo se empieza a descontrolar. Porque obviamente tenemos que entregarle el control a él y dejar que sea él manejando nuestra vida y no tratar de tomar la posición de él y querer nosotros hacer nuestra voluntad. Nada, para no alargar mucho más este video, eso era algo que quería tocar y estoy seguro que hay mucha gente que se va a identificar con esto, porque muchas veces nos empezamos a hundir y no es hasta que clamamos a Dios que Dios nos toma de la mano, nos sube a la barca y detiene la tormenta. Ese es el mensaje que quería traerles hoy. Eso fue lo que puso Dios en mi corazón. Tenemos muchos temas que queremos ir tocando, pero obviamente mientras Dios nos va dirigiendo, así lo vamos a ir haciendo. Y como le he mencionado en otros videos, tenemos muchos proyectos. Estamos en las colaboraciones con NFTV. Estamos trabajando con unos tipos de videos que queremos hacer en vivo para poder interactuar con las personas live. Estamos trabajando con unas reuniones que vamos a estar haciendo y no reuniones, vamos a estar visitando ciertos lugares y lo vamos a estar anunciando por las redes sociales y queremos que las personas que quieran estar presentes se den visita allí, poder tener una conversación, poder interceder, orar por esas peticiones que tengan. Vamos a tocar unos temas, unos versículos breves y después compartir con ustedes. Eh, y eso viene pronto por ahí. Queremos empezar visitando diferentes plazas. Quizás en algún momento vamos a estar en la plaza de Bayamón, quizás en la plaza de San Juan, quizás en la plaza de Trujillo Alto, quizás en la plaza de Cataño, visitando diferentes áreas y poder anunciarlo por las redes sociales para todo aquel que desee llegar y compartir con nosotros pueda hacerlo. Y y crear esa comunidad donde podamos ser de apoyo unos a otros. Eso es la encomienda que Dios me ha dado, ir por la oveja perdida y poder llevar el mensaje a donde quiera que nos paremos y hablar de lo que hace Dios, de lo que hace que Jesucristo en nuestra vida cuando nosotros decidimos entregarnos por completo a Él. Y la realidad es que gracias a Papito Dios, todo ha marchado súper bien. Dios nos sigue abriendo puertas. Tenemos otras colaboraciones que vamos a estar anunciando más adelante y queremos darle primeramente las gracias a Papito Dios, la gloria y la honra a Papito Dios, porque obviamente todo esto que hacemos es para su gloria y su honra. Nosotros solamente somos instrumentos para poder transmitir el mensaje que Él quiere llevar, pero es Él el que tiene el control, el que tiene el poder de llegar, de hacer que la palabra llegue, de hacer que las personas sigan llegando a sus pies y es su Espíritu Santo el que va a tocar sus corazones y nosotros solo somos una herramienta y, y un vivo ejemplo de lo que Dios hace con nosotros, una carta y no escrita en papel, sino en corazones de carne, como dice su palabra. Y en verdad es bien gratificante poder trabajar conforme a la voluntad de Dios y poder servirle. Nada,
Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar este video, gracias por el apoyo que nos están dando, gracias por, por estar ahí desde el momento cero, gracias por los que estuvieron antes y por los que están ahora en este nuevo caminar, en esta nueva vida, en este nuevo renacer que Dios nos ha permitido. Y, y gracias a Dios por todo realmente. Esperamos seguir subiendo contenido y compartiendo con ustedes cada palabra y cada mensaje que Dios ponga en nuestro corazón. Eh, Nada, que tengan buen día, que tengan buena semana y que Dios los colme de bendiciones y pueda llegar a esos corazones y a esas personas que realmente necesitan escuchar de Él y llegar a Él y que sea Dios obrando en sus vidas. Esto es La Encomienda, mi nombre es Luis Negrón, nos vemos en la próxima. Amén.